Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar organizado por FX Street, hoy con el título ¿Cómo interpretar el volumen? Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Es todo un honor y un placer estar un mes más con vosotros. Más o menos estos webinars con el equipo de FX Street los venimos ofreciendo aproximadamente una vez al mes, aunque es cierto que el último, pues yo creo que, Vicky, yo creo que el anterior debió ser por noviembre, una cosa así. Ya hacía tiempo que por ajustes de agenda y demás no me ha sido posible, pero estoy encantado de volver a estar aquí con vosotros y hoy para tratar un tema pues poco habitual porque estamos acostumbrados a hablar de Forex y en Forex se habla muy poco de volumen, pero hoy vamos a hablar de algo más que de Forex también. Pero antes que nada, dejadme que me presente para aquellos que no me conozcáis. Me llamo Yuri Rabasa, soy trader financiero y fundador del blog forexweb.com, trader a tiempo completo desde hace aproximadamente unos 6 años aproximadamente. En este blog comencé a mostrar mis operaciones entonces, no, hace ya 7 años, trader a tiempo completo. Y hace unos 6 años empecé a mostrar mis operaciones en este blog en vídeo y bueno, enseguida se hizo bastante popular y los seguidores comenzaron a demandarnos pues formación para ayudarles con su trading. Además, fundamos hace ya aproximadamente unos 4 o 5 años 4 años hace esta revista, Forex Web Magazine, que fue la primera revista de trading de divisas en español. La publicamos mensualmente, es totalmente gratuita y la podéis descargar si os registráis gratuitamente en el blog antes mencionado, en forexweb.com. El registro es totalmente gratuito y cuando salga el nuevo número os enviamos un mail para que podáis descargaroslo. Además tenéis acceso a todos los números anteriores. También soy formador o profesor en la Academia de Trading Forex Web Academy, en la que tenemos también un acuerdo con un convenio de colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, que acredita algunos de nuestros programas, concretamente el programa universitario. Y esta academia la fundamos hace unos 3 años y por ella han pasado ya pues yo calculo que unos 700 alumnos, 600 alumnos aproximadamente, y los niveles de satisfacción son muy altos, gracias sobre todo al nivel de exigencia de nuestros alumnos, ¿no? Que buscan lo mejor en su formación en trading. Pero debéis saber que desde enero de este año, en esa misma academia, en Forex Bet Academy, impartimos formación para cualquier mercado financiero. Es decir, todos nuestros cursos, menos el programa universitario con la Universidad Rey Juan Carlos, todos nuestros cursos están centrados en todos los mercados financieros, en bolsa, futuros, CFDs y, como no, por supuesto, Forex también. ¿Vale? Entonces, precisamente a raíz de ese enfoque más amplio que tenemos desde el mes de enero, que ha sido totalmente revolucionario para nosotros porque ha implicado un esfuerzo importante de tiempo y contenidos en ampliar los contenidos para que todos nuestros alumnos salgan preparados para cualquier mercado financiero. Pues a raíz de eso pensé que era un buen momento para tratar el tema del volumen, que es un dato que habitualmente en el mundo del Forex no se viene utilizando. Luego explicaré por qué y luego explicaré a ver si tiene alguna utilidad para Forex o no, pero que en otros mercados financieros es altamente útil. Entonces, yo os voy a hablar sobre el volumen con todo gusto para que tengáis poco a poco más conocimientos sobre otros mercados financieros y os pueda ayudar en todo lo posible. Bien, vamos a centrarnos en el tema de hoy, que es, el título es ¿Cómo interpretar el volumen? Y pensad una cosa, el análisis técnico se basa en el estudio de 3 variables. Esas 3 variables son precio, es decir, cuando vemos un gráfico de precios, lo que estamos analizando es el dato del precio, la cotización que hay en ese instante. También estamos analizando si es un gráfico de líneas, el precio de cierre, si es un gráfico de velas o de barras, estamos analizando apertura, cierre, máximo y mínimo del periodo, ¿vale? Pero es básicamente precio. La segunda variable que analizamos en el análisis técnico es el volumen y la tercera es el interés abierto, que también hoy os voy a hablar algo del interés abierto y os voy a explicar qué es el interés abierto.
¿vale? Así que vamos a hablar hoy de volumen y de interés abierto, que son primas hermanas. Son dos variables muy similares, aunque con algunas diferencias, y que unas están disponibles en unos mercados y otros en otros. Yo os explicaré bien en qué consisten. Bien, pero empecemos por el volumen. ¿Qué es el volumen? El volumen es, en los mercados de contado, el número de títulos negociados, ¿vale? Por ejemplo, en el mercado bursátil, el volumen es el número de acciones negociadas en un periodo determinado, ¿vale? El número de títulos, ¿de acuerdo? ¿Qué nos indica este dato? Pues nos ayuda a detectar la fiabilidad del movimiento en los mercados de contado, ¿vale? Luego veremos una serie de ejemplos y veremos cómo podemos hacerlo. Digamos que en análisis técnico, cuando se analiza el precio, se intenta analizar también el volumen como una variable secundaria del precio. Esto es importante que lo tengáis claro desde el principio. Es decir, la variable principal es el precio. El precio nos lo dice todo, ¿vale? Sin embargo, en aquellos mercados en los que disponemos de datos fiables de volumen, podemos utilizarlo como indicador secundario para ver la fiabilidad de los distintos movimientos que hay, para ver la fiabilidad de las tendencias, para ver la fiabilidad de las pautas de agotamiento, de los breakouts, de las tendencias bajistas, de los soportes y resistencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, hay que saber utilizarlo. ¿Cómo se interpreta el volumen? Bueno, se representa, físicamente se representa debajo del gráfico de precios con un histograma. Un histograma, ese nombre tan rimbombante que tiene, no es más que un gráfico de columnas, ¿vale? Si alguna vez oís el término histograma, eso es lo que es, un gráfico de columnas o de barras. Entonces se coloca debajo del precio y cada gráfico de barra corresponde con la vela inmediatamente superior o con la barra inmediatamente superior del precio y indica el volumen que hubo durante ese periodo de tiempo en el que se dibujó esa vela japonesa o esa barra o esa línea. ¿De acuerdo? Entonces, siempre se dibuja, cuando hablamos de volumen, siempre se dibuja en gráfico separado y siempre por debajo. ¿De acuerdo? Hoy no vamos a hablar de indicadores relacionados con el volumen porque dan para un webinar en sí mismo. Es posible que lo hagamos en un futuro, en un próximo webinar en FX Street, pero debéis saber que igual que hay indicadores de precio, hay indicadores de volumen, que toman los datos de volumen y a través de una serie de fórmulas, pues lo convierten en un indicador que se grafica de una u otra manera. Incluso hay formas de graficar el precio, concretamente hay un tipo de barras que se llama equivolume, que lo que hacen es trazar algo así como si variaras el grosor de las velas japonesas en función del volumen que haya habido en esa sesión. ¿De acuerdo? Hoy no vamos a hablar de eso, hoy hablaremos del volumen y del interés abierto y dejaremos el tema de los indicadores de volumen para más adelante. Pero es evidente que si hay indicadores de precio, también puede haber indicadores de volumen y también puede haber indicadores de volumen y precio combinados. ¿Vale? Entonces, lo dicho, así queda representado gráficamente en la parte de abajo. ¿Para qué podemos utilizar el volumen? Bien, podemos utilizarlo para analizar, lo primero, tendencias. El análisis técnico tiene, iba a decir una obsesión, pero más bien podríamos decir una finalidad principal, que es la de detectar tendencias, ver si se pueden, subir a esas tendencias, ver si esa tendencia va a durar mucho o por el contrario se está agotando. ¿Vale? Entonces, podemos utilizar el volumen para detectar esas tendencias. Segundo, para detectar si los soportes y resistencias a los que se enfrenta el precio son más o menos fuertes y, en caso de que se enfrente a ellos, para ver si lleva suficiente energía, suficiente ímpetu, fuerza, el precio como para poder atravesar esas zonas de soportes y resistencias. ¿De acuerdo? Tercero, patrones de precio. Es decir, sabéis que en análisis técnico hay una cosa que se llaman patrones de precio, que no son otra cosa que patrones que realiza el precio que nos pueden anticipar la posibilidad de que la tendencia continúe o que se esté llegando a su fin y el precio se dé la vuelta.
o la tendencia se dé la vuelta, ¿vale? Podemos utilizar, por lo tanto, el volumen para confirmar esos patrones. Vamos a ir uno por cada uno de estos tres apartados, comenzando por el de tendencias. En las tendencias, el volumen debe acompañar, siempre. Esto quiere decir que si hay una tendencia, el volumen debe ir aumentando a medida que continúa la tendencia. Y cada vez que el precio avanza en la dirección de la tendencia, el volumen debe aumentar. Ahí es donde vemos que la tendencia lleva fuerza, que la tendencia lleva sentido. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí, por ejemplo, en este esquema, vemos una tendencia alcista y vemos que cada vez que hay un impulso alcista, en cada uno de esos impulsos alcistas hay un aumento de volumen, ¿vale? Cuando hablamos de aumento de volumen, es importante que tengáis en cuenta que analizando el volumen no nos fijamos en el valor del volumen en sí. Lo que nos fijamos es en la tendencia del volumen. Lo que vemos es si el volumen aumenta o disminuye respecto a su pasado más reciente. No miramos únicamente esa barra de volumen. El valor absoluto en sí del volumen no tiene sentido. Lo que queremos ver es si está aumentando o disminuyendo su tendencia en sí misma. ¿De acuerdo? Entonces, vemos en este ejemplo que si cada vez que hay un impulso alcista en una tendencia alcista, el volumen tiende a aumentar, podemos pensar que los compradores son los que marcan el ímpetu del movimiento. Los compradores están ansiosos por comprar, están ansiosos por tener acciones o por tener ese activo financiero y por lo tanto están dispuestos a pagar cada vez un precio más alto. Y es por eso por lo que cada vez entra más volumen o cada vez se negocia más volumen cada vez que el precio continúa el ascenso. Es una señal muy interesante que indica que la tendencia alcista es fiable. Lo mismo con las tendencias bajistas. Si en una tendencia bajista, en cada impulso bajista, el volumen tiende a aumentar, entonces la tendencia bajista se considera que es sana, que está saneada, que tiene impulso, que tiene ímpetu. En este caso, los vendedores son los que están deseosos de deshacer sus posiciones al precio que sea. Aunque el precio vaya cayendo, ellos quieren seguir deshaciendo sus posiciones y por eso el volumen aumenta en los impulsos bajistas. Veamos el segundo caso. Cómo utilizar el volumen en soportes y resistencias. En soportes y resistencias necesitamos, cada vez que el precio se enfrente a una zona de soporte o resistencia, necesitamos de volumen, ímpetu, fuerza, para que el precio atraviese esa zona de soporte o resistencia. Sin esa fuerza, lo más probable es que el precio se estrelle contra esa zona de soporte o resistencia. Recordad que las zonas de soporte y resistencias son áreas, zonas, niveles de precio en los que hay más potencia en la oferta que en la demanda o en la demanda que en la oferta. Es decir, hay más fuerza por parte de los compradores que vendedores o que vendedores respecto a los compradores. Por lo tanto, si en una tendencia alcista el precio se va a enfrentar a un nivel de resistencia, necesita llegar a ese nivel de resistencia con la suficiente fuerza como para vencer el exceso de oferta o de fuerza de oferta que se va a encontrar en ese nivel de resistencia. Por ejemplo, en este gráfico vemos ese movimiento alcista y vemos que cuando se va acercando a ese nivel, a esa resistencia, el volumen tiende a disminuir. Cuando eso ocurre, es de esperar que la resistencia aguante, que la resistencia supere en fuerza, digamos, al ímpetu que lleva el movimiento alcista y que pare ese movimiento alcista, que rebote, que aguante esa resistencia, que aguante ese muro. Aquí se ve bien. Lo mismo en soportes. Si tenemos un movimiento bajista y el volumen va aumentando con el movimiento bajista, pero cuando se acerca al soporte el volumen tiende a disminuir, le va a faltar ímpetu, es bastante probable que le falte ímpetu, por lo tanto que no tenga capacidad, fuerza para superar ese nivel de soporte y por lo tanto en esos casos lo más probable es que el precio rebote.
¿vale? Ojo, aquí hablamos siempre de probabilidades, no hablamos de certezas. Y hablamos siempre de tendencia en el volumen, es decir, tiene que haber una marcada tendencia a disminuir el volumen para que eso ocurra, no simplemente una barrita. ¿Vale? Bien. Luego hay un caso especial con el tema de los soportes y resistencias, que es la forma de trazar los soportes y resistencias. Ya ofrecí un webinar sobre cómo trazar soportes y resistencias y cuando trazamos soportes y resistencias, a la hora de detectar los mejores niveles de soportes y resistencias, aquellos soportes y resistencias donde el precio cada vez que lo ha tocado ha habido un aumento de volumen, lo que nos quiere decir es que se han quedado más posiciones atrapadas a ese lado del soporte o de la resistencia. Por lo tanto, ese soporte o resistencia va a ser más potente cuanto más volumen haya habido cuando el precio lo tocó. No confundirlo con el caso que acabo de explicar. Es decir, una cosa es el trazado de soportes y resistencias y otra cosa es el análisis del precio cuando se acerca a ese soporte o resistencia anteriormente trazado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando trazamos soportes y resistencias, cuanto más alto sea el volumen cada vez que el precio ha tocado ese soporte o resistencia, más fuerte será ese soporte o resistencia. ¿Lo veis claramente aquí, en este gráfico? El precio se acercó, toca en esta zona de soporte, hubo un aumento de volumen, retrocedió, lo vuelve a tocar, hubo un aumento de volumen justamente en el momento en el que lo toca, ¿vale? Y aguantó. En este caso, si el precio se vuelve a acercar a esta zona de soporte y nosotros vemos cómo se comportó el volumen hacia atrás cada vez que se acercó a esta zona de soporte, podemos deducir que hay bastante fuerza, unos demandantes bastante impetuosos en estos niveles de soporte y por lo tanto es probable que si se vuelve a acercar a este nivel vuelva a aguantar. ¿Vale? Bien. Vamos a hablar ahora del volumen en los patrones, aquello que algunos llaman chartismo, como si fuera una disciplina separada del análisis técnico. El chartismo no es más que una forma de llamar al análisis técnico y lo que se refiere realmente es a una parte del análisis técnico que estudia estos patrones del precio, estas formas, estos dibujos que a veces traza el precio y que podemos utilizar para detectar posibles zonas de vuelta o de continuación de las tendencias. ¿Vale? Bien, en estos patrones, lo habitual, una señal de fiabilidad de que el patrón que se está formando es bueno o puede ser bueno, es que durante la formación del patrón disminuya el volumen. Pero cuando ese patrón rompe, cuando se produce el breakout en la línea de confirmación de ese patrón, de ese hombro cabeza a hombro, de ese doble techo, de ese doble suelo, debe producirse un aumento en el volumen que dé fiabilidad a la rotura. Por ejemplo, fijaos en este doble techo. Durante la formación del doble techo, ¿veis? Tenemos un movimiento alcista que se acerca a este nivel, retrocede. Cuando se vuelve a acercar a este nivel, el volumen tiende a bajar. ¿Lo veis? El volumen es menor en este segundo toque que en el primer toque. Y el precio no supera esta resistencia y se acerca a la línea de confirmación. Todos los patrones de agotamiento, todas las pautas de agotamiento, tienen lo que se llama una línea de confirmación. Tiene ese nombre precisamente porque el patrón no existe hasta que no se ha roto esa línea de confirmación. Hasta ese momento lo único que tenemos es un proyecto de patrón. En este caso, lo único que tendríamos es que hasta que no rompe esta línea de confirmación, este nivel de aquí, lo único que tenemos es un proyecto de doble techo. Si a partir de aquí continuase y rompiera los máximos anteriores establecidos en el nivel 1 y 2, ese doble techo habría quedado completamente anulado. Sin embargo, si rompe esta base del cuello, esta línea de confirmación, el patrón se considera completado. Pero lo ideal es que cuando lo rompa con un incremento de volumen, como vemos aquí. ¿Vale? Es decir, el volumen
para que confirme el patrón de agotamiento, en este caso el doble techo, debe disminuir durante la formación del patrón y aumentar, a veces de forma incluso explosiva, en el breakout, en la rotura de nivel. Un breakout ya sabéis que significa rotura más o menos explosiva de un nivel clave, en este caso la línea de confirmación. Si habláramos de un hombro cabeza a hombro, como este, pues sería exactamente igual que con el doble techo. Es decir, lo que tendríamos es un movimiento alcista con el volumen ascendente, pero durante la formación del patrón completo de hombro cabeza a hombro, lo normal, lo que da fiabilidad al movimiento, es que esté disminuyendo el volumen. Por lo tanto, que haya menos volumen o una disminución clara del volumen en la cabeza y una disminución clara también en el hombro derecho respecto a la cabeza. Cuando eso ocurre, entonces podemos pensar que tenemos delante un patrón de hombro cabeza a hombro, un proyecto de patrón de hombro cabeza a hombro, más fiable que si no se produjera esa disminución del volumen. Recordar que aquí estamos hablando en todo momento que el precio es nuestra variable principal. Lo más importante es el precio. El volumen es un indicador secundario respecto al precio, y en todo caso sujeto siempre al precio. ¿Vale? Eso sí, es una variable, el volumen es un dato, una variable completamente independiente del precio. ¿Vale? Es decir, no depende del precio, o no de una forma directa, que haya más o menos volumen. Pero bueno, aquí lo veis claro en este ejemplo, ¿verdad? Durante la formación del hombro cabeza a hombro, disminución de volumen, y en el momento del breakout, la rotura de línea de cuello, un aumento más o menos explosivo del volumen y posteriormente, a medida que se produce la nueva tendencia o el nuevo movimiento hacia abajo, un nuevo incremento de volumen. ¿Vale? Voy a detenerme aquí un momento para hablar de una excepción. Y es en los mercados bursátiles, ¿vale? En los mercados bursátiles es posible que el breakout, la rotura de la línea de confirmación o de la línea de cuello, se produzca sin que haya un aumento de volumen. Y os voy a explicar por qué. En mercados como la bolsa se necesita volumen para que el precio suba. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que necesitas es compradores, que haya más compradores que vendedores, o que haya más fuerza compradora que vendedora. Es lo correcto. No puede haber más compradores que vendedores porque siempre el número de compradores es igual al de vendedores, ¿no? Pero que haya más interés en comprar que en vender. Y en ese caso lo que ocurre es que los compradores están dispuestos a pagar cada vez un precio más alto. Pero para que el precio caiga, lo único que tiene que pasar es que no haya compradores o que no haya interés por comprar. ¿Vale? Es decir, puede haber una caída del volumen, una caída del interés comprador y aún así que el precio caiga. Es algo así como si, y se suele utilizar esta terminología en bolsa, se suele decir que las acciones pueden caer por su propio peso. Esto es algo que no ocurre en otros mercados financieros. ¿Vale? Por ejemplo, en Forex. En Forex, que el precio suba o baje, en realidad solo es en términos relativos, porque estamos hablando de pares de divisas y cuando el precio sube, sube para la divisa base, pero baja para la contrapartida. Y cuando el precio baja, en realidad lo que está ocurriendo es que baja para la divisa base y sube para la divisa de contrapartida. En bolsa no. Si caen las acciones de, yo qué sé, del Banco Santander, puede ocurrir que estén cayendo porque la gente está vendiendo con ímpetu, o simplemente no hay muchos vendedores, pero es que tampoco hay compradores. Es decir, la gente no tiene interés en esas acciones y aquello va cayendo poquito a poco va cayendo de precio simplemente por falta de interés comprador. ¿Vale? Entonces, es una excepción importante que en las bolsas el precio puede caer simplemente por gravedad, por decirlo de alguna manera, por su propio peso. ¿Vale? Ahora bien, en los patrones de vuelta, como el hombro, cabeza, hombro invertido, los dobles suelos, triples suelos, etcétera, es imprescindible que haya un aumento de volumen al completarse la figura de agotamiento, la pauta de agotamiento, porque de lo contrario el precio no remonta, precisamente por lo que estoy explicando.
¿vale? Es muy importante que haya aumento de volumen. Sin fuerza compradora, el precio no va a subir, ¿vale? Es decir, en bolsa no puede subir el precio porque la gravedad funciona hacia abajo. ¿Entendéis la idea? ¿Vale? Es una pequeña excepción, ¿eh? Pero eso sí, en todos los casos es deseable e interesante ver que se produce una disminución del volumen a medida que se va dibujando la pauta de agotamiento, sea en pautas altas o en pautas bajas, en tops o en bottoms. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora el caso de figuras de continuidad. Aunque puramente los triángulos pueden ser también figuras de vuelta, pero vamos a utilizarlas como ejemplo de figuras de continuidad. Tenemos una tendencia alcista, el volumen va aumentando con esa tendencia alcista y en un momento dado se produce la figura de, o el inicio de una pauta de triángulo en la que va disminuyendo el volumen. Esto es característico de las pautas de triángulo. Pero en el momento en el que se produce la rotura, se tiene que producir, si es una tendencia alcista, se tiene que producir un aumento de ese volumen. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos este aspecto, entonces estamos ante una figura de continuidad, ante un triángulo con una fiabilidad más interesante que si no tuviera este aspecto. Y lo mismo ocurre con este otro patrón. ¿Lo veis? Se produce dentro de la consolidación una disminución de volumen, pero en la rotura, en el breakout, un aumento de volumen. ¿Vale? ¿Está entendido? Es decir, que en resumen, en los patrones se produce una disminución del volumen dentro del patrón y una rotura en términos generales a la salida de ese patrón. Salvo en bolsa, que a la salida de ese patrón puede ocurrir que si ese movimiento se hacia abajo, no necesariamente vaya acompañado de más volumen. ¿Vale? Vamos a ver ahora, hasta aquí todo claro. Voy a dejar luego un ratito para las preguntas, que lo sepáis, ¿de acuerdo? Y sí, luego hablaré de eso también, Víctor, el volumen que vemos en nuestra MetaTrader, pues hombre, depende de qué información te esté dando el broker, ¿no? Pero luego voy a hablar eso también, del volumen en Forex y en CFDs. Vamos a hablar ahora, mientras, del interés abierto. El interés abierto es, en el mercado de derivados, de futuros, es el número de contratos vivos en un determinado activo financiero. Lo repito, es el número de contratos vivos. Sabéis que en el mercado de futuros lo que estamos trabajando es con contratos. Cuando abrimos un contrato de futuros, lo que estamos entrando es en un contrato con otra parte que se compromete a vendernos ese activo o comprar ese activo al precio que hemos pactado en el plazo que hemos pactado. Y a eso se le llama contrato. ¿Vale? Entonces, en los mercados de futuros, además del volumen, hay otra cosa que se llama interés abierto, que es esto de lo que os estoy hablando ahora, que es primo hermano del volumen. En vez de medir el número de contratos que se intercambian o que se operan en un momento dado, lo que mide es el número de contratos que hay activos en un momento dado. Y es que cuando alguien liquida su posición, ese contrato desaparece. ¿Vale? Es una medida de liquidez también. Es decir, no solo nos aporta la fiabilidad del movimiento como nos lo aporta el volumen, de hecho se interpreta básicamente igual que el volumen, ahora veremos algunos ejemplos, pero se puede decir que se interpreta exactamente igual que el volumen, y por lo tanto nos ayuda también a determinar la fiabilidad de los movimientos, a determinar la fiabilidad de la tendencia, a determinar la fiabilidad o la posibilidad de que aguante el soporte o la resistencia, o a determinar si los patrones, las pautas de agotamiento son más o menos fiables. ¿Vale? Y nos mide la liquidez del mercado, es decir, un mercado de futuros o un contrato de futuros que tenga más interés abierto equivale a decir que tiene más liquidez y por lo tanto va a ser más posible, más fácil encontrar contrapartida en ese contrato de futuro.
¿Vale? ¿Por qué? Pues si hay más contratos abiertos, quiere decir que hay más gente vinculada a ese contrato de futuro, vinculado a ese futuro en cuestión. Y por lo tanto es más posible encontrar un comprador para ese futuro o un vendedor para ese futuro. ¿Vale? Ya digo que su interpretación es exactamente igual que el volumen. Hay una serie de particularidades que tiene y es que los contratos de futuro tienen una fecha de inicio y una fecha de finalización y lo que suele ocurrir, pero esto ya lo dejamos para nivel experto, digamos, lo que suele ocurrir con el interés abierto es que al inicio de su existencia el interés abierto todavía es muy pequeño y al final de su existencia, cuando está muy próximo el vencimiento de los contratos, pues bueno, el interés abierto va cayendo porque la gente va liquidando esos contratos, ¿no? Ya sabéis que los contratos de futuro, un contrato de futuro es el derecho, pero no la obligación, el derecho para el comprador y la obligación para el vendedor de comprar y vender un determinado activo subyacente o activo financiero al precio estipulado en la fecha estipulada, ¿vale? Al vencimiento estipulado. ¿Vale? Entonces, cuando llega ese vencimiento, ese contrato desaparece. Los contratos se producen según qué mercado financiero sea. Tienen vencimientos, pues pueden ser trimestrales, pueden ser bimensuales, etcétera. Y a lo largo del año hay distintos días del año en los que se producen esos vencimientos. Pero bueno, eso es otro tema que a lo mejor daría para otro webinar. Su interpretación, el interés abierto, si alguna vez lo oís, en inglés se llama Open Interest, ¿vale? Y su interpretación es similar al volumen y ya sabéis lo que es el open interest y cómo interpretarlo. ¿De acuerdo? En las tendencias pues se interpreta exactamente igual. Otra particularidad que tiene el interés abierto es que las clearing house, las casas de compensación de los mercados de futuros, suelen publicarlo con cierto retraso, es decir, les lleva tiempo calcularlo, no es algo que se calcule al instante. Lo calculan de un día para otro y suele estar disponible a la mañana siguiente el interés abierto del día anterior. ¿Vale? Por lo tanto, no existen datos de interés abierto de minutos o de horas, sino que te dan al día siguiente el interés abierto del día anterior. Y los podéis encontrar fácilmente en portales de información financiera. ¿Vale? Bien. En tendencia bajista ocurre exactamente lo mismo que la tendencia alcista, es decir, debe ir aumentando el interés abierto con cada impulso bajista que se produzca. ¿Vale? Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con el volumen en Forex. El volumen en Forex realmente no se suele utilizar mucho porque es un dato que la mayoría de las veces no es que sea manipulable, como ha dicho hace un momento un compañero, un asistente, sino que no es del todo fiable por una sencilla razón. El mercado Forex es un mercado OTC, over the counter. Quiere decir que es un mercado que crean los propios participantes. No hay una sede física donde la gente acude para intercambiar a través de una regulación, intercambiar sus títulos. No funciona así, sino que son los participantes los que crean ese mercado. Os voy a poner, por ejemplo, como ejemplo una oficina de cambio de un aeropuerto. ¿Vale? Si tú vas a una oficina de cambio de un aeropuerto, llegas a un país extranjero y quieres cambiar el efectivo que llevas en el bolsillo y quieres conseguir la divisa local de ese país. Es la oficina de ese aeropuerto la que va a determinar a qué precio te lo quiere cambiar. Ellos están actuando como creadores de mercado y tú también estás actuando como creadores de mercado. Y ellos te dicen, oye, pues mira, te cambio el euro dólar, te lo cambio a, yo qué sé, a 1,10. ¿Y tú aceptas o no aceptas? ¿Vale? El Forex es exactamente lo mismo, pero a una escala masiva, a una escala brutal, de un volumen considerable. Y no es otra cosa más que una red informática muy vasta, mundial, en la que los principales bancos del mundo crean esos mercados. Y cuando un banco quiere cambiar grandes cantidades de dinero, acude a esa propia red y los otros bancos lo aceptan o no lo aceptan. Y así es como se va creando ese intercambio de divisas. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Los brokers son los agentes financieros que nos proporcionan el acceso
a esa red, ¿no? A esa red de intercambios. Lo que ocurre es que ellos no tienen acceso a toda la información, ninguno de ellos tiene acceso, ni siquiera los grandes bancos tienen acceso a todo el volumen que se está intercambiando en todo el mundo en un momento dado. Yo no sé si algún día esa información se tendrá. Es posible que algún día se consiga. Hoy por hoy no existe porque hay muchísima información que simplemente no está registrada, ¿vale? Es decir, cuando un cliente va a su oficina bancaria a cambiar unos dólares que le han sobrado de su viaje a Nueva York, pues ese intercambio que le va a dar su oficina en una calle de Madrid no va a quedar reflejado en tiempo real en el mercado Forex. Quedará reflejada a lo mejor al día siguiente o a lo mejor no queda reflejada nunca porque su entidad bancaria lo compensa con otras transacciones, ¿no? No sé si me explico. Entonces, ¿qué es lo que se ve con el dato de volumen en Forex cuando activamos esa opción en nuestra plataforma? Bueno, se ve una estimación y se ve sobre todo el volumen al que sí accede el broker, que no es más que una parte pequeña de todo el mercado, ¿vale? Solo es una parte pequeña digamos, de la piscina de liquidez a la que ese broker tiene acceso, pero que no es toda la piscina de liquidez que hay en el mundo, porque nadie tiene acceso a todas las piscinas de liquidez del mundo, ¿vale? A lo mejor lo tienen los grandes bancos, pero a nivel intermedio no lo tiene nadie. Por lo tanto, si se produce una operación masiva de intercambio de divisas en otra piscina de liquidez, no va a quedar reflejada en la tuya y por lo tanto no va a quedar reflejado en el dato de volumen. Y al revés, si hay una operación importante en tu piscina de liquidez, va a quedar reflejado como un incremento de volumen y a lo mejor no es suficientemente representativo en toda la masa mundial de intercambios de divisas. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Entonces, cuando utilicéis el dato de volumen en Forex, hacerlo con mucha precaución porque tiene esas limitaciones. Ahora vamos a hablar de más limitaciones que tiene el volumen en su interpretación, incluso en los mercados bursátiles. Por eso digo que el dato más fiable siempre es el precio y el volumen es un indicador secundario. Puede ser útil, pero conociendo sus limitaciones. Ojo, en los mercados de CFDs también ocurre lo mismo. El CFD es lo mismo, es muy parecido, su mecánica es muy similar al mercado Forex. Son piscinas de liquidez, son market makers, son creadores de mercados que están dispuestos a hacer operaciones de CFDs para sus clientes, ¿vale? Y por lo tanto, el volumen que tú vas a ver ahí va a ser el volumen de esos market makers, de esos brokers, respecto a ese CFD en concreto. Pero no está todo el volumen relacionado con el activo financiero y sobre todo con el subyacente a que hace mención el CFD, ¿vale? Así que también lo tenéis que manejar con muchísima precaución. ¿De acuerdo? Si ese dato fuera fiable, su interpretación sería idéntica a la que hemos estado viendo. Es decir, el volumen indica la fiabilidad del movimiento, indica el impulso del movimiento. ¿Vale? Bien, dicho esto, y por ir concluyendo y dejar un ratito para las preguntas, las cosas que tenéis en cuenta respecto al volumen. Primero, el volumen a interés abierto debéis tener en cuenta que cuanto más alto, es decir, cuanto mayor sea el aumento, más potencia. Quiero que penséis en ello como la clásica aguja de consumo de combustible que hay en algunos coches. ¿Sabéis esa agujita que cuando le pisas? Yo creo que en los coches de ahora hay pocos que ya lo tienen y lo usan más con numeritos o de forma digital, pero imaginaos una aguja que cuando pisas el acelerador aumenta y te está diciendo, pues estás consumiendo más, ¿vale? Algo así sería el volumen, ¿vale? Evidentemente, cuanto más consumo, más potencia, ¿vale? Es un indicador secundario frente al precio. Lo he dicho varias veces a lo largo del webinar, pero es importante que os lo grabéis. Que nadie tome decisiones de trading exclusivamente basadas en el volumen. Es un indicador más, ¿vale? Y secundario frente al precio. Tercero, lo importante es su tendencia, no su valor en sí mismo.
¿vale? Es decir, no tiene ningún valor decir, pues ha habido, en el día de ayer hubo un intercambio de no sé cuántos cientos de miles de millones de dólares. Pues, muy bien, pues y a mí ese valor. Ahora, si eso fue mucho o poco, nos lo dirá la comparación de ese valor respecto a periodos anteriores. Una cosa muy habitual que se hace es añadir al indicador de volumen, al histograma, añadir, esto se hace mucho en análisis técnico, añadirle una media móvil, ¿vale? Por ejemplo, de 12, 14 periodos, 8 periodos, una media móvil que no sea muy lenta, al histograma de volumen. ¿Por qué? Porque así vemos de una manera mucho más fácil si el volumen está aumentando, se suavizan los movimientos en el corto plazo y vemos de una manera mucho más fácil si el volumen está aumentando o disminuyendo en el medio plazo, ¿vale? Usando medias móviles. Y aquí hay otro truquito y que afecta a los mercados de contado. Y es que el volumen últimamente, en los últimos años, con la aparición, sobre todo en los 15 últimos años, con la aparición y el boom de los famosos ETFs y de otros activos financieros similares, un ETF, por si no sabéis lo que es un fondo de inversión cotizado. Exchange Traded Fund significa ETF. En España hay ETFs, en prácticamente todas las bolsas del mundo hay ETFs, y vienen a ser algo así como un fondo de inversión que replica un índice o que replica un sector y que están cotizados. Tú puedes comprar y vender sus acciones, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Con el boom de todo este tipo de productos o de subyacentes financieros o de activos financieros, ha aumentado mucho más que nunca las operaciones de arbitraje en mercados de contado respecto a derivados financieros. Esto lo que quiere decir, en román paladino, en castellano o en español para que todos lo entendamos, es que hay más arbitraje. Una operación de arbitraje es ponerse largo y corto. Hay distintos tipos de arbitraje, pero el típico sería ponerse largo y corto simultáneamente en un derivado financiero y en su subyacente en el mercado de contado para beneficiarse de una ineficiencia en esos mercados financieros. Por ejemplo, eso está, ya os digo que está fuera del alcance de la mayoría de nosotros, ¿no? Pero lo hacen el high frequency trading lo hace y lo hacen muchos fondos de inversión agresivos y lo hace mucha. ¿Y en qué consiste? Imaginaos que el futuro del IBEX está mucho más alto que el índice IBEX, ¿vale? Pues alguien que se dedicara al arbitraje lo que haría es ponerse corto en el futuro del IBEX y largo en una cartera de acciones que replicase el IBEX 35, ¿vale? Con la finalidad de que cuando ese desajuste quedara arreglado, ha ganado con el cortos el futuro y con el largos de la cartera de acciones del IBEX. ¿Qué es lo que ocurre? Que todas estas operaciones de arbitraje generan un movimiento de volumen que puede falsear los datos de volumen. Se estima que hoy en día, a lo largo de un año completo, más de un 25% del volumen que hay en las bolsas mundiales son operaciones de arbitraje. Y cuando esas operaciones de arbitraje se producen cerca de las fechas de vencimiento de los típicos contratos de derivados, ¿vale? Muchas veces los datos de volumen quedan contaminados. ¿Vale? Esto que os acabo de explicar sé que es un poco avanzado, pero os lo transmito por si alguno de vosotros ya tiene cierto nivel respecto a trading y respecto a análisis financiero y no lo conocía. Es algo que es importante conocer, que los datos de volumen últimamente están más en entredicho que nunca dentro del campo del análisis técnico, precisamente por la cuestión del arbitraje. ¿Siguen siendo útiles? Sí, pero hay que manejarlos con precaución y sobre todo recordando siempre que el precio es la variable principal de cualquier análisis. ¿De acuerdo? Muy bien, pues tenemos unos minutitos para preguntas. Vamos a pasar a las preguntas. Espero que os esté gustando el webinar y dejadme que lea lo que me estáis poniendo. Fernando dice, existen los futuros de las divisas y muestra todo el volumen de cada par y hay webs y plataformas que lo muestran. Así es. Sin embargo, Fernando, no deja de ser el volumen de ese futuro de divisas, ¿vale? No tiene por qué guardar relación exactamente con el verdadero interés que hay
con ese subyacente, con esa divisa, ¿vale? Es decir, y además son futuros sobre divisas, no futuros sobre pares de divisas, lo cual es algo bastante diferente, ¿de acuerdo? Es decir, tú ten en cuenta que el futuro del dólar index, que es un futuro de divisa, en realidad es un basket, es una cesta que lleva ponderadas distintas divisas. Sin embargo, cuando ves el euro dólar, es el dólar respecto al euro exclusivamente, ¿vale? Es decir, hay que tener todo eso en cuenta. Wilson dice, ¿las plataformas de gráficos MT4 miden el volumen de acuerdo a su horario GMT o de acuerdo al horario de sus brokers? Bueno, de acuerdo al horario en que tengas configurada la plataforma, ¿vale? Si la tienes en GMT, pues será en GMT. Rudy dice, hay una conexión directa en relación al volumen entre divisas y futuros. Si sube el euro en futuros, también sube el euro en Forex. Gracias. No sé si es pregunta o afirmación. Miriam dice, ¿todos los brokers son MM? Creo que quieres decir market makers. Pues sí, la verdad es que sí. El CFD por definición, igual que los warrants y tal, por definición son market makers. ¿Vale? Sofía dice, ¿qué piensas de la gente que opera en el mercado de futuros con la filosofía de precio y volumen? No sé exactamente a qué te refieres, pero hacer análisis en los mercados de futuros basado en precio y volumen, en mi opinión, tiene sentido. Es una técnica típica de análisis técnico, no tiene nada de extraño. Sergi dice, Yuri, ¿solo se puede ver el volumen en mercados de contado? También hay forma de ver en futuros y etcétera. Bueno, ya lo acabo de contar. Gerardo dice, amigo, debe salir del web. Ah, no, este es otro. Pim, pim, pim. A ver si hay alguna anterior. Luis Franco dice, Yuri, ¿la conferencia se podrá ver por Forex por YouTube? Ya que me he perdido el principio. Sí, la estamos grabando, la podrás ver también aquí en FX Street, ¿vale? La están grabando tanto ellos como nosotros, ¿vale? Víctor dice, ¿el volumen en los CFDs son reales? Bueno, ya lo he explicado, que en CFDs pasa lo mismo que en Forex y el volumen no es el volumen total, sino el de esa piscina de liquidez o el de esas market makers, ¿vale? Rudy dice, ¿qué indicador usas para el volumen o te basas en el comportamiento del precio para saber? Bueno, he comentado que el tema de indicadores de volumen sería algo para tratar en otro webinar, porque hay unos cuantos y cada uno se interpreta de una manera. Bueno, todos se interpretan más o menos parecidos, pero todos se construyen de una manera diferente. Aquí he hecho mención al uso de una media móvil sobre los datos de volumen. Algo así ya es útil de por sí, ¿no? Pero luego hay indicadores más desarrollados como el On-Balance Volume, el Chaikin, el Commodity Channel Index. Hay distintos, ¿vale? Ya hablaríamos de ello en otro webinar. Miriam dice, durante el pull, supongo que te refieres al pullback, en una figura técnica también debe tener un volumen más bajo, ¿verdad? Sí, así es. Es decir, en general en todos los pullbacks se considera que tiene que haber menos volumen, ¿vale? Incluso en una tendencia, en las consolidaciones o retrocesos de una tendencia, se considera que el volumen debe disminuir en ese retroceso o consolidación, ¿vale? Miquel dice, ¿se puede usar el volumen en los lanzamientos de noticias o de datos macro? Pues no. No, vamos a ver, si te refieres a operar con los datos de volumen que salen en ese momento, para cuando eso ocurre ya es demasiado tarde, ¿vale? Si te refieres para intentar ver qué impacto ha tenido esa salida de noticias, yo es que no soy muy amigo de operar en la salida de noticias, ya te lo adelanto de antemano. Creo que no es lo más apropiado, creo que la ejecución es muy mala en esos momentos y hay que evitar esos momentos para operar, ¿vale? Nelson dice, si el volumen aumenta considerablemente, ¿podría ser que los traders institucionales estén interviniendo para cazar stops? A ver, más que para cazar stops, a ver, con eso hay muchos fantasmas, ¿no? Es como hablar de extraterrestres o como hablar de cosas que no vemos pero que queremos creer en ellas. Vamos a ver. Los traders institucionales tienen cosas mucho más interesantes que hacer que cazar stops, ya os lo digo. ¿Vale? Entonces, lo que sí sirve, el análisis de volumen, es para detectar zonas de acumulación y distribución. Que no he hablado de ello por no desarrollarlo demasiado,
Pero en los mercados bursátiles, y esto es algo que se analizaba ya, el propio Charles Dow ya lo analizaba, y dentro de su teoría de Dow ya a finales del siglo XIX ya analizaba el volumen, en la acumulación, que es ese momento que se produce al final de una tendencia bajista en el que la acción se queda lateral durante cierto tiempo, pero el volumen va aumentando a medida que se produce ese movimiento lateral, eso se le llama acumulación. Y eso lo que quiere decir es que las manos fuertes están acumulando acciones porque creen que puede aumentar de precio en cualquier momento. ¿Vale? La distribución es exactamente el proceso contrario. Esta es una tendencia alcista cuando el valor ya está caro, se produce un movimiento lateral con un aumento de volumen y es porque las manos fuertes se están deshaciendo de esas acciones porque creen que ya vale demasiado. ¿Vale? Eso se le llama acumulación y distribución. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a dar por finalizada la videoconferencia. Veo que estamos ya faltos de tiempo y prácticamente todas las preguntas han quedado respondidas. Ha sido un placer estar con vosotros y hablar con vosotros de este tema que nunca había hablado públicamente sobre él, que es el volumen y el interés abierto. Espero que os haya ayudado. Ahora, progresivamente, y puesto que ya damos formación en otros mercados financieros, no únicamente en Forex, pues es posible que vaya incorporando webinars a la panoplia de webinars que ofrecemos aquí en FX Street sobre temas relacionados, no siempre relacionados con el Forex. Yo creo que tanto operéis en el mercado que operéis, tener siempre algo más de formación siempre viene bien. Y en todo caso, pues bueno, aquí me tenéis a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Aquí tenéis todos mis datos. Ha sido un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias. Sed muy felices y nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego.